respecto de Ernst Jünger, hemos hablado bastante de Aldous Huxley. Sin embargo, su experiencia personal es mucho más con Ernst Jünger. ¿Hay alguna diferencia entre la descripción del estado psicodélico o psiquedélico en Huxley y la experiencia de estos mismos productos en Jünger? Uno alemán y otro americano. Es que es una... ya voy a encontrarla. Bueno, efectivamente se puede decir que hay una diferencia. En su obra Las Cotas de la Perfección, Huxley escribe que estas sustancias psicodélicas deben sustituir el alcohol y la nicotina en nuestra sociedad, es decir, las propaga como bienes de consumo masivo. Jünger, sin embargo, es mucho más cauteloso. Él adopta un discurso como el de Leucis. Se trata para él de drogas sagradas. Él piensa que primero debe ser la élite la que hace uso de estas sustancias. No pueden ser sustancias de consumo masivo. Requieren la precaución, como hemos dicho, requieren un sentido de responsabilidad. Y Jünger afirma es suficiente si se preparan determinadas vías y a partir de ellas puede tener lugar una cierta propagación de su uso, pero nunca puede ser utilizado de forma masiva y indiscriminada. No son productos sedantes o estimulantes como el alcohol, la nicotina o las drogas propiamente dichas, la cocaína por una parte, con sus efectos estimulantes, o los opiáceos con su efecto sedante. Nosotros lo estamos viendo. Estas sustancias sí que han adquirido un carácter de producto masivo, pero las sustancias de las que estamos hablando aquí, los productos psicodélicos, ya sabemos desde la antigüedad, de las antiguas culturas, son productos que solo deben ser manejados por pocas personas. Cualquiera, al sentir realmente la vocación de una experiencia más profunda, debería tener la posibilidad de acceder a ella. Pero hoy es muy difícil encontrar la manera de llevar a la práctica esta enseñanza. Nos falta el Leucis, no tenemos estos misterios. Lo único de lo que disponemos hoy en día en lugar de sacerdotes al estilo de la antigüedad son los psiquiatras. Es posible que bajo la guía de un psiquiatra alguien intente encontrar una experiencia de ese tipo. Doctor Hoffman, muchos de los psiquiatras, precisamente occidentales, después de la relativa permisividad de los años 60, sacaron filas, no sé si con mucho conocimiento de causa, contra el LSD y sustancias parecidas, y nos avisaron sobre el riesgo de destrucción de neuronas, de destrucción de cromosomas y, en fin, otros componentes genéticos, e incluso no ya en Occidente, sino en el propio Oriente, en el mundo de las sectas, de los gurúes, de los iniciados, de las religiones mistéricas, etc., se empezó a decir que la utilización de estas sustancias dañaba de forma irremediable lo que en el hinduismo se llama los chakras, una especie de puntos neurálgicos, puntos vitales, puntos energéticos del organismo a través de los cuales se produce la reunión del microcosmos con el macrocosmos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda interesada en este ponernos sobre aviso a los experiencias? Bueno, estas publicaciones indicando que el LSD trastorna la masa del globo terráqueo y por ello influye negativamente en los cromosomas, pues es una afirmación errónea como se ha demostrado científicamente.
no se han podido demostrar secuelas físicas. Como ya he dicho, el peligro radica de que la vivencia psicológicamente profunda de una realidad distinta sea una experiencia que por una psique determinada no sea superada. No ha habido ningún tipo de peligro físico. Se han tomado centenares de dosis de LSD por un mismo individuo sin que se haya producido ningún daño físico. Cuando se toma solo 3 veces la cantidad de heroína de la que es necesario para obtener su efecto habitual, pues el individuo muere. Si bebo 10 veces más alcohol del que me hace falta para producir el efecto deseado, también muero. Sin embargo, de LSD se ha llegado a tomar 100 veces la cantidad necesaria sin que se produzca ningún daño físico. Lo que sí ha ocurrido es que se han producido muertes como consecuencia del estado profundo de confusión de la conciencia que se produce en un individuo no preparado. Una vez el LSD forma parte de las llamadas drogas sagradas en el sentido de que hacen falta los preparativos necesarios, hace falta un respeto. Y vuelvo una vez más a Eleusis. Estas drogas se tienen que administrar tal como se administraron en Eleusis. Me parece que incluso puede ser un verdadero ejemplo de cómo manejar estas sustancias en nuestro tiempo. Perdona, una cosa brevísima. Tú, a tu divina edad, sigues experimentando con estas sustancias en tu cuerpo y en tu alma. Todo lo que LSD me ha podido dar, ya me lo ha dado y ahora intento vivir de acuerdo con estas vivencias. El LSD me ha abierto los ojos, he sido capaz de comprender y ahora intento mantener mis ojos abiertos sin LSD, mantener la conciencia abierta sin LSD, seguir comprendiendo el milagro de la vida, el milagro, el misterio del ser y del devenir. Al igual que los taoístas decían de que el ideal de la actividad era el buen lugar de la acción actuar. Puede ser de que la conciencia tenga que actuar sin ejercerse hacia afuera. Puede ser de que el único mundo en el cual tengamos acceso realmente sea un mundo interno y que sea un interno. Cuanto más unir al que nos rodea, mejor. Puede ser de que el LSD sea uno de los caminos, sin casos de paso, pero que los que estamos aquí somos todos dos lados. Porque hoy hemos tomado los derivados de purinas, que sea café, que sea té o que sea chocolate. El chocolate significa cacao, un poco. Bueno, jóvenes y qué guapos éramos. Parece mentira que en esta España muy reciente todavía se podían hacer programas de televisión así que ahora sencillamente no se podían hacer. Han pasado 26 años, ¿no? 26 años. Qué bárbaro. Bueno, aunque he renunciado en estos encuentros, como sabéis, a presentar a los ponentes, a los profesores, en esta ocasión me creo obligado a decir unas cuantas palabras. En primer lugar, Escotado fue presencia determinante y constante y muy significativa en esos cursos del conocimiento, esos viajes al conocimiento de la Complutense en el Escorial y de los cuales estos encuentros son la prolongación. Me gustaría también resaltar que me une a este hombre una amistad que es fraternidad. En tercer lugar, me gustaría señalar que en España hay muchos profesores de filosofía, hay muchos historiadores de la filosofía, algunos de sus profesores y algunos de esos historiadores son buenos, otros no lo son tanto, pero hay muy pocos filósofos. Afirmación que por otra parte sería extensible no solo a España, sino a prácticamente la totalidad del planeta en estos momentos. Filósofos en el sentido en que esa palabra tuvo en la antigüedad, filósofos a la manera de Aristóteles, a la manera de Descartes, a la manera de Hegel, a la manera de Heidegger, y creo que Antonio Escotado es uno de los últimos filósofos, quizá el mejor, que nos queda en España.
Me gustaría también, en fin, a propósito de todas estas cosas que se han dicho siempre, de si las drogas son peligrosas, de si las drogas, en fin, generan daños físicos, daños neurológicos, daños mentales, daños espirituales, bueno, que hay una serie de ejemplos, y los hemos visto aquí en el programa, y aquí mismo están, que demuestran que no es así, que demuestran que las drogas sabiamente, rectamente, correctamente manejadas, no constituyen peligro alguno para el organismo. Junger, que ha salido a relucir, vivió 105 años o 103, no recuerdo bien, y Hoffman, el propio Hoffman, vivió 103 o 105 años, tampoco lo recuerdo bien. 101, 103. Hasta el final de sus días, Junger siguió publicando libros, a cuál mejor, hasta el final de sus días. Hoffman aquí lo han tenido. Recuerdo que cuando vino al curso del Escorial, incluso ligó, tenía 83 años en aquel momento, y ligó Le con una pegaba el alumna. cabecero Sí. de la cama no nos dejaba dormir. A través del tabique de la habitación, bueno, pues hubo ciertos rumores que evidenciaban que el ligue se había perpetrado y consumado. Por otra parte, Escotado, que tiene 73 años, estaba embarcado en la tarea de escribir un libro verdaderamente memorable, memorable no solo por su calidad, sino también por su cantidad. Ese libro, del cual han aparecido ya 2 volúmenes, y estoy hablando de volúmenes, yo no sé, de 1000 páginas o más. 700 densas. El título del libro es Los enemigos del comercio, y el título no rinde honor, creo yo, al contenido del libro, que el contenido del libro es ni más ni menos de una interpretación, bueno, de todo lo que ha sido la andadura del ser humano sobre el planeta, y especialmente en el mundo occidental, pues desde épocas muy remotas. Yo creo que Los enemigos del comercio es una obra colosal, verdaderamente, donde Escotado, en fin, hace alarde, maneja una información verdaderamente abrumadora, cruzada, procedente de muchos campos del saber, de muchas disciplinas, etc. Bueno, pues demuestra que esta persona, que hace uso cotidiano de las drogas, y él nos hablará ahora de estas cosas, bueno, pues está en plena forma intelectual. Y yo mismo, humildemente, bueno, acabo de terminar también esa tarea de otro libro de casi del mismo volumen, de 750 páginas, que, como sabéis, me ha tenido ocupado 10 horas al día durante los 2 últimos años. Y bueno, baste con esto. Escotado nos va a hablar del genocidio silencioso. Escota, Vale. todo para ti. Pues muy bien. No sé, el hecho de no llevar cosas preparadas, pues siempre tiene el peligro de que se deshilache lo que diga, y la ventaja quizá de que su vitalidad, su espontaneidad. A bote pronto, se me ocurre recordaros cómo está moviéndose lo que se puede llamar guerra a las drogas o cruzada contra las drogas. Cuando celebramos este programa, había una unanimidad completa de la sociedad, diríamos un 90 y muchos %, diciendo qué tíos más chalados estos que salen ahí, o sea, Sabater, Dragó, Escotado y sobre todo Hoffman. Había unos pequeños grupos que decían que va, aquí está una semilla de responsabilidad, de conocimiento. Bueno, han pasado 26 años. ¿Qué ha sucedido básicamente en términos administrativos, en términos legales? Ha sucedido que donde había 600 funcionarios en Naciones Unidas para reprimir las drogas, ahora hay 6. Donde las brigadas de estupefacientes españolas tenían, digamos, 10, ahora tienen 2. Se está retrocediendo. La guerra a las drogas ha dado paso a una situación que podemos llamar de armisticio, que técnicamente se llama reducción del daño. Es una manera de echarse para atrás sin digamos, perder la cara. Es prometedor. Da la sensación de que bien sea porque nuestras palabras y nuestro ejemplo ha fructificado un poco, y entonces ya no se tiene esa actitud de identificación con el perseguidor, que creó figuras como el yonki, por ejemplo, esas zonas vampíricas, o toda la criminalidad relacionada con eso, o en general la coartada victimista. O sea, ya que están prohibidas, pues ahora yo me puedo colgar del resto de la humanidad, decir que soy una plepa y una víctima, dame, que yo no puedo dar a nadie. Da la sensación de que esto está cambiando. Por lo menos esto está cambiando en términos de presupuestos. En Estados Unidos, 13 estados de la Unión ya tienen la marihuana perfectamente disponible, y a mí no me extrañaría que en poco tiempo, en 2 o 3 años,
salvo 4 o 5 estados realmente refractarios, o sea, por sus tradiciones y tal, los americanos, que fueron el origen de la cruzada contra la guerra de las drogas, van a ser los que produzcan su demolición, suavemente, y sobre todo porque en un mundo en crisis, sobre todo en una crisis de energías, el cáñamo no solo es una sustancia renovable y de múltiples, pero realmente múltiples usos, sino que de todas las drogas que conocemos es la que toca la conciencia, modifica el ánimo, con menos consecuencias orgánicas indeseables, por no decir ninguna. O sea, el cáñamo incluso estimula el apetito, mejora la sensibilidad musical, mejora el contacto sexual. Es como una planta bendita. Y durante tiempo se ha perseguido, pero bueno, como en México los de la piñata que se tapan los ojos y empiezan a pegarle palos a ver si le dan aquello, y resulta que le hemos pegado a la piñata y hemos sacado una planta que no tiene nada que ver con lo que había hace 40 años. O sea, las marihuanas actuales, tanto las de cultivo en interior como las de exterior, es una planta que tiene la misma diferencia que un 2 caballos de aquellos que llevaban en los años 70 y lo que son los BMWs ahora, o sea, que de la noche al día, en todos sentidos. De modo que, bueno, creo necesario celebrar que la cruzada retrocede, pero mucho. Y eso sí, sin querer decirlo expresamente, porque nunca las cruzadas han retrocedido. O sea, cuando ha habido prohibición de propaganda ilegal, o cuando ha habido prohibición de hábitos sexuales, o cuando ha habido prohibición de tratos con potencias mágicas, todas estas cruzadas que hemos conocido, que se han cargado a tantísima gente, pues, si os fijáis, nunca ha habido un decreto diciendo nos hemos equivocado y damos marcha atrás, que va. Las cruzadas se han ido entre susurros se irá esta. ¿Por qué hablo de genocidio silencioso? Ya veis que procuro ir rápido, porque es que a Fernando le gusta hablar mucho, a mí me gusta hablar poco. Pues porque todavía las personas se mueren y pasan el trance agónico sin darse cuenta de que los opiáceos hacen más larga la vida. En esos casos, con certeza absoluta, al 100%, lo declaro, y más llevadero. Como yo no conozco a nadie que haya evitado morirse, por ahora no conozco a nadie. Claro, hay que tomar eso en consideración. Y si Natura no nos ha dado la fortuna de que un derrame, un infarto o algo así lo haga rápido, el trance, pues claro, hay que estar preparados para que entonces las escasas energías que nos queden pues se utilicen de la forma más eficaz y nos otorguen ante todo una defensa contra lo que no tiene defensa, que es el sentimiento de dolor, el sentimiento de desposesión de una persona que tiene un instinto de supervivencia, pero que no tiene supervivencia. Con lo cual, ese desgarramiento es donde pueden actuar más eficazmente los opiáceos. Un opiáceo realmente no reduce el dolor que te causa una quemadura, o un corte, o un martillazo. No, lo que reduce es el sufrimiento. El sufrimiento es la anticipación del dolor, no es el dolor mismo, es la anticipación del dolor. Muchas veces, buscando evitar dolores, nos procuramos dolores mucho mayores. Y entonces sí, me detengo un instante en lo que Epicuro llamaba hedoné, placer. Porque de Epicuro queda poco, si no recuerdo mal, un pequeño fragmento en una carta a un tal Menedemo, a lo mejor no era ni Menedemo. Allí Epicuro dice, el placer óptimo, el hedoné máxima, es que no nos duela algo. El que pide una positividad del placer no sabe lo que dice. La vida está hecha de tal forma que con que no nos duela, ya eso es goce. Pocas personas lo piensan. ¿Tú lo piensas, por ejemplo? Con sí, con sa. Con sí, con sa. No, es que es muy ambicioso, Fernando. Más que yo, en este sentido.
El dolor es indeseable. El dolor es nuestro enemigo. El dolor es el verdadero diablo del cosmos. Por otra parte, ya sabemos que el dolor es una función de advertencia. Si no tuviéramos dolor, nos quemaríamos sin darnos cuenta y sería mucho peor. O sea, el dolor tiene su positividad, pero por otra parte es indignante. Lo peor es huir del dolor por medios ineficaces. Por ejemplo, los mártires, que dicen, oye, quémame vivo, ponme ahí con los leones, porque luego voy a pasarlo de pipa en el cielo, ¿no? O sea, bueno, esa es una reacción ante el dolor realmente delicada. En fin, para el que le guste, allá él. Fijaros que la oferta que hacen, en general, las sustancias psicoactivas respecto del dolor, es muy ambivalente, por muchas razones. Pero para empezar, porque cualquier tipo de uso de cualquier tipo de droga va a inducir un factor de tolerancia o de insensibilidad, de manera que cada vez va a hacer menos efecto. Y nosotros ahí tenemos que tener un ten con ten francamente delicado si se piensa en un empleo, por ejemplo, cotidiano. ¿Cómo es posible que uno siga tomando sin hacerse insensible y por tanto que no tenga sentido tomar? Entonces, la tragedia de hacerse insensible al aumento del factor de tolerancia no es tan tragedia, salvo que nos pongamos patéticos, enfáticos, en plan romántico, Víctor Hugo, Dickens, y entonces sí, no podemos. Dostoyevsky diría que no, ¿qué tal? No, con un poquito de cintura, desde luego tendremos que ir subiendo. Vamos a ver si pasamos de las benditas benzodiazepinas que han tranquilizado a la humanidad y le han venido fenomenal, porque recordad que antes de las benzos lo que habían eran barbaridades como el formaldehído, el cloral. Luego hubo el barbitúrico, que es interesante pero con 1000 efectos secundarios y fármacos que te matan por falta de respiración cerebral muy rápidamente. Vamos, que en realidad son un elemento imprescindible del botiquín para personas que se quieran matar rápido. Y vinieron las benzos que tienen un margen de seguridad amplísimo. Estamos hablando de por lo menos 1 a 70. Si la dosis activa media, la dosis mortal media fuera X, pues necesitas tomar X multiplicado por 70 para liquidarte de la dosis activa a la dosis mortal. En otras sustancias, por ejemplo, el factor de tolerancia pues puede ser 3, 5. Pensad, por ejemplo, el factor de crítico en el caso del alcohol. ¿Cuántos whiskies se necesitan para colocarse? Pues 1 o 2. ¿Cuántos whiskies para matarse? Pues no que pasen de 10 o 12. No quiero decir continuado, porque cuando estamos hablando de magnitudes químicas tenemos que ser honrados y no podemos establecer un plazo, digamos, de 40 horas que separen las ingestas. Estamos hablando de unas ingestas, digamos, en un cuarto de hora, en 20 minutos de tiempo. Yo creo que es imposible, por ejemplo, en 20 minutos tomarse 12 whiskies y no entrar en coma hepático o algo bastante parecido. Puede haber personas que lo aguanten, pero yo no conozco ninguna. Y desde luego en mi caso no me atrevería ni de coña. ¿Tú qué piensas de eso? Nunca he probado. Ya, pero ¿qué te...? Hombre, un cuarto de hora, 10 o 12 whiskies me parece improbable. Improbable. Sí, extremadamente improbable. Extremadamente improbable. Si además, claro, el whisky, pues suponte que, claro, le quitas el agua y tal para podértelo tomar, que son 10 o 12 whisky, serían como 2 vasos colmados de estos, ¿no? Fuego líquido, caramba. Yo creo que como mínimo tendríamos un episodio de intoxicación orgánica grave. Pues fíjate, en cambio, con el Valium, que tanta gente que dice que se va a matar con Valium y no hay manera, se tienen que hinchar a Valium y no consiguen matarse, no hay manera. ¿Con barbitúrico? Sí, barbitúrico puede tener una proporción de 1 a 6 o 1 a 7, de las más bajas del mundo. El pentotal sódico, que es un barbitúrico ultra rápido, puede tener una proporción de 1 a 3, debe ser quizás el margen de seguridad más corto de todo el universo de sustancias psicoactivas.
Bueno, ya sabemos que por ahora todo el mundo se ha muerto. Y gran parte de los que se mueren no tienen la fortuna de que sea por derrames cerebrales o infartos fulminantes. Durante ese plazo, ¿qué hacer? La medicina ha cambiado en un aspecto, a mi juicio, sustancial que nunca se menciona lo bastante. Cuando yo era niño, el diagnóstico de enfermedad terminal no existía. Se recordaba el juramento hipocrático, que dice, ante todo, no hacer daño, y naturalmente, ¿qué bien puede hacer un diagnóstico de usted se va a morir en 3 meses, o en 6 meses, o en 8 meses? Pues bueno, con arreglo a Hipócrates y Galeno, ese diagnóstico está prohibido para la profesión médica, que lo haga un brujo, que lo haga un chamán, pero uno perteneciente a la rama llamada medicina científica, que cree que los males todos tienen orígenes naturales y se curan con remedios naturales, sin intervención de ensalmos, magias, etcétera, etcétera. Esos prohibían cualquier tipo de diagnóstico, que ahora es la regla. Cuando yo era niño, el cáncer no se llamaba el cáncer, decían una cosa, esa cosa. Había como un silencio reverencial. Era regla no decirle a los ancianos y a los enfermos que usted se va a morir. Pero también era regla dejar que los síntomas se manifestasen. Uno de los grandes cambios que se ha producido en los últimos 50 años es que se han generalizado análisis exhaustivos de jugos y rayos X, ahora tomografías, con lo cual, claro, te miran detalladamente todas partes. Creo que fue la doctora Kubler-Ross, que estuvo investigando a fondo con agonizantes, la que descubrió, a través de unos cuantos miles de cadáveres, que habían muerto de cualquier cosa menos de cáncer, pero que 2/3 tenían cáncer. Sin embargo, no habían muerto de cáncer. ¿Por qué? Porque no les habían tratado de cáncer, porque no les habían diagnosticado de cáncer. Asignatura pendiente de la medicina moderna: calcular en qué medida afecta al sistema inmunológico humano diagnósticos de diversa entidad. Esto es muy fácil, porque incluso se podrían utilizar placebos, es decir, sujetos a quienes se les da diagnósticos falsos. Se dice, usted se va a morir porque tiene una metástasis en la pleura. Y claro, esa maldad 24 horas después le cambias, pero entre tanto le mides el descenso del sistema inmunológico. Y entonces, claro, naturalmente la clase médica ahora me oye esto y ya empieza a sacar los bazookas y dice, otra vez he contado diciendo canalladas, a que lo quiten de la película. No interesa ver hasta qué punto el sistema inmune humano no está preparado para cosa distinta de la incertidumbre. La incertidumbre es un factor radical en la existencia. Si tuviéramos cualquier tipo de certidumbre no podríamos vivir. Hay una pequeña comedia de Canetti dedicada a esto, donde las personas viven 1000 años con un placer infinito y mueren sin dolor ninguno, pero saben el día y la hora y la forma de morirse, con lo cual nadie es capaz de vivir. Si os lo representáis, es como un experimento mental de lo que hacía Galileo, os daréis cuenta que es así. Aunque de repente ahora nos den todo, de todo, de todo, el mero hecho de saber en qué preciso instante vamos a morir, no nos permite vivir ya desde el segundo siguiente. Y si eso es así, ¿cómo se mantiene la costumbre de analizar exhaustivamente a las personas y decirles lo que les pasa? Yo la verdad es que no acabo de entenderlo. Me parece un genocidio silencioso. ¿Quién sale ganando? Por supuesto salen ganando los que hacen los análisis, el enorme, gigantesco aparato distribuido para decirle al ser humano la verdad. Pero, ¿realmente aciertan siempre? No hay enfermos que, digamos, desmientan el diagnóstico. No hay errores de diagnóstico, por supuesto. O sea, el que tiene boca se equivoca y no vamos a ver por qué resulta que no se equivoca el que tiene un aparato corporativo estamental que le defiende de cualquier tipo de críticas. Antes entrabas en un quirófano, normalmente
sin más. Ahora entras tras firmar un documento donde dices que cualquier cosa que te pase no es culpa del que te opera. Eso forma parte de la misma operación de analícese, aguante diagnósticos tóxicos como si le beneficiasen, aunque no le benefician, y además nosotros no tenemos la culpa. Yo creo que tendríamos que hacer algo, o este cauce de dolor y de muerte va a ir en perpetuo, en rápido, yo diría exponencial aumento. Primero porque el ser humano no está, el sistema inmune del ser humano no está preparado para la verdad, o lo que llamamos aquí la verdad. Y en segundo lugar porque para admitir esa verdad necesitaríamos redefinir todo el tratamiento. Y en vez de darle nolotil o ibuprofeno, deberíamos darle analgésicos enérgicos, heroicos, como decían los alemanes a mediados del siglo pasado. Y el más heroico de esos analgésicos pues es el que obtiene ese nombre, heroína, el que descubrió Dresser. Porque la heroína es mejor que la codeína o que el opio o que otras sustancias de su familia. Pues porque es más activo, es decir, porque en menos cantidades hace la misma o mayor efecto. ¿Por qué queremos que la actividad de las sustancias? Pues para tener una impregnación general de tejido que sea proporcionalmente inferior, o sea, para que se nos quede menos de eso. Si tuviéramos sustancias como y las tenemos, por cierto, ahora hablo un momento de eso, como la LSD, pues claro, con millonésimas de gramos conseguiríamos lo que en otra casa conseguimos con décimas de gramo o milésimas de gramo. Es una diferencia colosal. En analgésicos se ha descubierto una supersustancia, un grupo de sustancias, se llaman fentanilos, que sí actúan también a millonésimas de gramos, o sea, tienen la misma potencia o más que el ácido, la misma actividad, vamos a decirlo técnicamente. Y los fentanilos se utilizan tanto en forma de grajeas sublinguales como sobre todo en forma de parches, por la gente muy variados. Va desde parches de fentanilo de 200 microgramos a 400 microgramos, una diferencia colosal, por supuesto, o sea, es como 20 o 30 veces más los parches. Pero se están usando para personas que están terminales o que padecen grandes dolores. ¿Se están usando los analgésicos? Sí. Pues, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Tú eres médico. No, pero mi marido, que murió el año pasado, y le pusieron fentanilo incluso antes de tiempo. Y a mi padre también. No, sí, por Y lo eso. ha inhalado y lo ha, y todo el rato te ofrecían rescates de morfina. Y decíamos, pero si no lo necesita. ¿Cuál era el diagnóstico de tu marido? Pues tenía un sarcoma, pero con metástasis óseas, pero estuvo sin dolores y fenomenal casi hasta una semana antes de morirse. Y llevarlo al hospital y quererle chutar fentanilo a todas horas. Y decía, Gonzalo, han hecho que no puedo hablar. Y inmediatamente se convirtió en un anciano. Con el fentanilo no podía hablar. Se te caja tonta. ¿Y qué le estaban poniendo? ¿Qué dosis? Pues no lo sé, porque ellos te ponen lo que les da la gana, pero luego, pues una amiga de Gonzalo, mi hijo, trajo inhalaciones, hay parches, yo tengo en casa, creo, de alguno todavía. El famoso fentanilo. Y te hablan del fentanilo como si todos supiéramos lo que es el fentanilo, pues nosotros hasta que llegamos ahí no... No, el no fentanilo había necesidad en absoluto de está necesitar. muy bien. Ahora empezamos a hablar en concreto del fentanilo. El fentanilo creo que lo descubrieron los laboratorios Janssen allá por los años 50 y quedaron fascinados por la potencia excepcional que tenía. Es decir, porque tú cogías 1 kilo de fentanilo y lo convertías en mercado negro en 200 kilos de heroína. Supuesta heroína. El poder eufórico del fentanilo y de la heroína, bueno, claro que no he definido poder eufórico. El estado de satisfacción producido por un fármaco se puede llamar poder eufórico. El poder eufórico del fentanilo comparado con el poder eufórico del opio, o el poder eufórico de la morfina, o el poder eufórico de la heroína, es
simplemente distinto. Si estas 4 drogas que he mencionado, la más eufórica es el opio, con mucha diferencia. Y además es la más duradera. Viene a durar por lo menos 24 horas, normalmente más. El opio es eufórico porque además de aniquilar el sufrimiento, no el dolor, el sufrimiento, la anticipación del dolor, la hipocondría, la aprensión, además de eso genera un deseo de trabajar. Por ejemplo, vamos a ver, los usuarios más conocidos del último tercio del siglo XIX de opio son Wagner, Bismarck, Goethe y Goya. Lo sabemos por sus cuentas de farmacia, que son desmesuradas. Ellos tomaban láudano normalmente de Sydenham en cantidades que, bueno, el fármaco era caro y los 4 se quejaban. Y eso que el canciller acabó siendo muy rico, hablo de Bismarck. Eran 4 hombres que dejaron obras titánicas y tomaban opio para trabajar, no para ir, mamá, soy impotente, no dependo de esto, lo voy a usar al mundo como percha de mis caprichos. No, lo tomaban para trabajar. Bueno, luego prácticamente se les hizo difícil a Goya, a Goethe, a Bismarck y a Wagner seguir tomando opio. ¿Por qué? Porque la medicina empezó a decir que el opio era una cosa ruda, primitiva y que tenía algo mucho mejor. Ese algo mucho mejor era la morfina. Y efectivamente la morfina, en cantidades mucho menores, hace un efecto analgésico, o sea, mata sufrimiento, idéntico, o incluso mejor. Pero sin el efecto eufórico de, digamos, de darte ganas de trabajar, estimularte, ponerte alegre, etcétera, etcétera. El fentanilo tiene todavía menos poder de estimularte y de congraciarte con la vida y decir, ¡joder, qué bien!, que la morfina. Y la heroína está situada inmediatamente después del opio. Ahí tenemos, digamos, los 4 analgésicos más enérgicos, más heroicos que hay. El más poderoso por actividad química es el que menos euforia tiene, y es el fentanilo. Es el que existe, en ciertos casos, en ciertos botiquines, ante enfermedades pavorosas como un sarcoma, que no es como, digamos, hay otras modalidades menos impresionantes a nivel de diagnóstico. Por supuesto, no podemos librar la administración de estas sustancias a los enfermos, pura y simplemente porque los enfermos están desinformados, o sea, no saben de lo que hablan. Yo, por ejemplo, estoy informado, teórica y prácticamente, porque solo hablo de lo que pruebo, es decir, me niego a hablar en nombre de los demás. Pero claro, esto es muy raro, porque los propios médicos, muchos de ellos no lo han probado lo que están tomando. Y desde que empezó la prohibición de las drogas, lo que médicos y farmacéuticos estudian como farmacotoxicología es teología dogmática. Es decir, no tiene nada que ver con ciencia, es decir, que ciertas sustancias, las del mercado blanco, son muy buenas y ciertas sustancias, las del mercado negro, son muy malas. Entonces, es mucho más un tratado de teología que un tratado de toxicología. Entonces, como hay estas, digamos, genéricamente, luego hay otras sustancias intermedias interesantísimas. Ayer hablaba con José Miguel, por ejemplo, en el mercado español ahora, y se da para terminales y para casos de cánceres, hay oxicodona, o sea, en la forma oxinorm, y la oxicodona, si en vez de tomarse oralmente, que se convierte en morfina, se va... ¿Tu marido también tomaba? Yo creo que primero le pusieron oxicodona. Claro, eso es un poder eufórico muy potente, o sea, una capacidad importante. Sobre todo si en vez de tomarlo por boca, se esnifa. Esa es otra de las cosas. O sea, la forma de evitar los inconvenientes de esnifar es lavarse la nariz, o sea, con agua caliente o tibia con sal. Y ahí se acabó todo el problema. Pero, en cambio, esa forma de administración evita que al entrar en contacto con los jugos gástricos, estas sustancias matadolores se conviertan todas en morfina. Que matadolores, pero regulinchi. O sea, para realmente matar, la persona tiene que estar ya
muy reducida de capacidad, digamos, luego para la percepción, para la motilidad, para si es un escritor o es un pintor para pintar o para escribir, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos básicamente estas 4 sustancias y tenemos una condición insalvable, que es que los seres humanos son mortales. Los médicos prácticamente ignoran los efectos reales de estas sustancias porque no las tocan. Los pacientes las ignoran porque las ignoran, con toda la razón del mundo. O sea, es un campo muy especializado, igual que solo saben de marcos de ventanas. Los persianistas, pues solo saben de drogas prácticamente unas cuantas personas. El criterio de distribución, ¿cuál es? El criterio es decir, vamos a prolongar la vida de este individuo sabiendo que si le reducimos el metabolismo basal, donde ahora a lo mejor dura aproximadamente 3 meses, podría durar aproximadamente 1 año, medio año, y en todo caso con otro estado de ánimo, o vamos a librarlo a la arbitrariedad. Y entonces nos encontraremos con que en ciertos hospitales se reparte, digamos, liberalmente fentanilo, en otros no se reparte para nada, y en ningún caso, se van a encontrar los 2 fármacos que realmente van a ayudar a las personas a morirse: el opio y la heroína. En ningún botiquín. Y tú dices, ¿y por qué tiene usted fentanilo y morfina y no tiene opio y heroína? Explíqueme esto. Bueno, lo normal es que en vez de explicarte, pues seas llevado a disposición judicial para que me expliques tú, debido a la impertinencia de semejante cuestión, sí. Y bueno, yo creo que ya lo he dicho todo. O sea, no he dicho ni una 8ª parte de lo que debía decir, pero siempre pasa. Es decir, os he sugerido unas cuantas cosas. Igual que la cruzada se está desapareciendo entre susurros, creo que el tratamiento del dolor se va a hacer más compasivo y más sabio. Para eso hace falta una acción combinada de que los enfermos y los médicos aprendan lo que ahora no saben. Porque ni el médico ni el enfermo han tenido experiencia de primera mano. Siempre decimos, desde Aristóteles, que la experiencia de primera mano es lo que separa a la ciencia de la superstición. Ojalá empiece a suceder en este campo. Si os parece, me hacéis las preguntas oportunas. Vamos a abrir el coloquio. A mí, por una parte, me gustaría invitar, si tal es su voluntad, a José Miguel Gaona a que opine sobre lo que Escotado acaba de decirnos. Y luego me gustaría también formular algunas preguntas y también vosotros las vais a formular sin duda alguna. José Miguel. Sí, bueno, justamente ayer con Antonio tuvimos una pequeña conversación personal en tu casa. Bueno, es que Miguel es un súper médico, o sea, que no es de lo normal. O sea, acabo de recordar que había médicos... Por eso le pongo la muleta delante. No, pero la verdad que en eso quizá me asemejo a Antonio en el sentido de la experimentación, ¿no? Claro. Pero se vuelve en contra de ciertas personas que no tienen el bagaje o la experiencia. ¿Y cómo lo harías tú? O sea, muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Le he dado muchísimas vueltas a ese tema. Siempre intento en el discurso decir que el tema de drogas debe ser en entornos rituales, controlados a partir de cierta edad, en ciertas drogas. Es un mensaje realmente complejo, ¿no? Para personas que no están formadas, porque si no parece que... No, pero es que las drogas tal, no estamos hablando de los que tienen enfermedades muy malas o simplemente tienen esa enfermedad incurable que es la senectud. Respecto a eso, cuando lo decías, recordáis una cuestión que ayer hablamos en la cena, obviamente en el lado de la mesa. Abrí el año 64 el primer centro para diagnosticar SIDA en España. Trabajaba en entonces en la Complutense, en el clínico. Contacté directamente con Luc Montañer, ni corto ni perezoso. Le compramos una caja entera de Western Blot y empezamos a hacer análisis. Y descubrimos que el 75% de los serinomas de aquel entonces eran seropositivos.
Entre ellos empezaban a venir amiguetes, pues uno de los hijos de Castilla del Pino, que era bastante amigo mío. De hecho, Castilla fue quien me dirigió el trabajo de fin de carrera. Y descubrí eso que acabas de decir, que me parece tan importante. A pesar de que en aquel entonces nos creíamos super guays dando diagnósticos de VIH, al cabo de un tiempo descubrimos que los estábamos matando, literalmente. El diagnóstico mató, hasta que de repente se dijo que es una enfermedad crónica, la gente se murió a chorros, 16 millones de muertos por diagnóstico. El hijo de Castilla del Pino, muchísima gente se encontraba perfectamente bien hasta el día, bueno, y nos pasó con muchísimos heroinómanos, ¿no? Estaban todos genial, es verdad que tenían el VIH positivo, igual que tenían el VIH, anticuerpos de hepatitis o lo que fuese. Pero el día que les dábamos el diagnóstico, hay un hundimiento vital brutal. Dejaban de comer, dejaban de dormir. No, pero se podría investigar técnicamente, Miguel. Quiero decir, podías ver las constantes del sistema inmune, producción de glóbulos blancos, bueno, yo no sé, pero en fin, cosas parecidas. Matamos a muchísima gente con los diagnósticos. Me alegro, o sea, es la primera vez que lo oigo decir, yo me he hartado de decirlo, pero... bien hasta que les diagnosticamos de VIH y cayeron en picado en ocasiones en semanas. Sí. Te dejo porque tienes que... No, pero si es que yo ya lo he dicho, ahora el que... Es que, magnífico, dice, hemos matado el diagnóstico. La primera vez que lo oigo decir, fueron 16 millones. Desde que cambiaron el diagnóstico y hablan de enfermedad crónica, esos viven. Es asombroso. Entonces no nos replanteamos lo que yo llamo el diagnóstico tóxico. No nos replanteamos el peligro que tiene que cada año una persona se haga una... se mire y hasta ahora se meten en una especie de cosas, resonancias magnéticas. Claro que es como un poco, voy a visitar Hiroshima recién tirada la bomba, porque es prácticamente eso, con una cantidad de eso, 5 tags me equivalen a estar en un barrio de Hiroshima, ¿sí? Y los laboratorios mataron a mucha más gente después, entre paréntesis, pequeña nota al margen. En referencia a las mafias, el AZT fue aprobado de una manera totalmente brusca, totalmente absurda, el famoso fármaco. Nureyev, por ejemplo, se encontraba perfectamente bien, sí, hasta que le diagnosticaron, se fue corriendo al del diagnóstico, le diagnosticaron, tomó AZT y la palmó en aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. Yo lo he visto en varios amigos, exactamente igual. Pero bueno, es que ¿cómo es posible que no se destine €1 o $1 a la relación de la vida con la incertidumbre, con el factor incertidumbre? Y cómo cortar el nexo con la incertidumbre inmediatamente produce consecuencias pavorosas para el sistema inmunológico humano. Si es que eso por una parte es filosofía pura y dura, pero por otra parte es realidad medible en términos cualitativos y cuantitativos perfectamente. Simplemente hay que tener buena voluntad. No es buena voluntad tratar a las personas como si pudieran soportar diagnósticos de esta índole, porque nunca los han dado los médicos y porque los prohíbe el juramento hipocrático del cual surge la profesión. Me encanta, José Miguel, ya somos 2. Hasta ahora era 1 nada más. También descubrimos, entre paréntesis, que las mujeres VIH positivo, casi siempre los bebés que nacían eran VIH negativos. Y tuvimos una discusión, una pelea durante años y años, porque muchas personas, me da la impresión, por puro posicionamiento ideológico, y os aseguro que no pertenezco a ninguna secta, de lo contrario, de manera rutinaria, les obligaban casi prácticamente a abortar. Y no voy a tener el resbaladito terreno del aborto, sino refiero que las posiciones ideológicas muchas veces ciegan esas otras cuestiones inteligentes. Durante años estoy diciendo, pero si están naciendo y luego negativizan, no había manera de hacerse entender a multitud de médicos. Digo, pero si tenemos las cifras, no importaba. No, y luego también hablábamos ayer tú y yo de otra cosa curiosa. Por ejemplo, un muy buen amigo se acabó de operar de esas operaciones de caballo de próstata para asegurarse de que no tendría cáncer. La operación le dejó con pañales, son terribles, o sea, son operaciones de extirpación de próstata. Y como ya todos los viejos ya sabemos lo que es lo de la próstata, eso no se libra ni Dios, o sea, cada vez te cuesta más hacer PIR, cada vez lo hacen más frecuentemente, algunos se analizan, incluso se hacen biopsias. Uy, Dios me libre de semejantes barbaridades. Pero lo paso mal. Mi amigo decidió que no, Joaquín de Alcoy,
que se iba a extirpar la próstata o que ya se iba a quedar impotente y tal. Un mes después, análisis conectado con la operación de próstata. Cáncer pulmonar con metástasis en la pleura. ¿Cómo vas a escapar del cáncer? Pero fíjate qué horrible. O sea, acabas de hacerte eso para asegurarte que no tienes cáncer y ahora te cuentan esto. Entonces, claro, yo le digo, pues mira, chico, a este le están atiborrando el fentanilo, por supuesto, le dan todos los parches que quieran. Y yo le digo, no, pide oxinorm. Y cuando te den oxinorm o oxicodona, sácala y esnífala en vez de tragártela en pastillas. Tendrás un efecto más positivo. O si no, vete a Psicod y compra opio o heroína, que tienen más poder. Respuesta suya. No, pero es que yo no quiero euforia, yo quiero curarme. Digo, me cachis, pero si quieres en el momento inadecuado. O sea, bueno, vamos a ver, escolta. Yo he sufrido en mi vida únicamente un episodio de síndrome de ausencia. Tú además lo viviste, lo conociste. Fue que yo había caído... Barbitúricos. No, barbitúricos no, con benzodiazepinas. Yo había caído a raíz del... Yo, a diferencia de Scott, que es un hombre muy rutinario en esto de la ingesta de sustancias y haciendo la salvedad de mi visible eterna juventud, en lo cual efectivamente yo soy muy rutinario, yo había caído en la costumbre de tomarme una benzodiazepina para dormir. Cuando publiqué Largo y Siavidis, tuve mucho éxito y me vi envuelto en este frenesí de conferencias, viajes, entrevistas, patatín y patatán. Y a mí me daba mucha rabia necesitar para dormir una pildorita de estas todos los días. Y entonces, como 8 o 10 años después de haber contraído esta costumbre, y insisto que tú lo viviste, cogí una gripe. Y dije, bueno, puta madre, he cogido la gripe, no tengo que ir a trabajar, dejo de tomar drásticamente esto. Lo hice, tardaba mucho en dormirme, me dormía a las 5 o las 6 de la mañana, dormía poco, 5 o 6 horas, y así sobreviví más o menos una semana. A la semana siguiente se pasó la gripe, tuve que incorporarme a las tareas de la vida cotidiana y empezaron a pasarme cosas rarísimas. Era como si la cabeza me echara humo, me perdía en el pasillo de mi casa. Recuerdo que me llevé a mi hija Ixa, que entonces tenía, no sé, 4 o 5 añitos, al parque de atracciones y no me atreví a subirme, yo que era el capitán pirata a sus ojos, no me atreví a subirme a una de esas atracciones feroces que suben y bajan. La montaña. Una montaña rusa o soviética o lo que fuera, y al cabo de la semana yo me estaba haciendo en aquella época, cobaya como siempre, tenía un amigo que me estaba haciendo acupuntura en la cara para quitar las arrugas. Y entonces vino al programa este una vez, el amigo de la acupuntura, doctor Fernández, y entonces llegué allí y iba a ponerme las agujas y me tocó la sien esta y me dijo, Fernando, estás con todas las alertas neurovegetativas en estado de línea roja, así que vete a casa, métete en la cama y vete a un médico. Y esa noche tuve un ataque de pánico, que es un episodio que luego descubrí que lo ha tenido media humanidad, como siempre suele suceder en este tipo de dolencias. Y realmente sufrí el episodio clínico más grave de mi vida, que durante casi 2 meses me tuvo relativamente noqueado. Bueno, eso se produjo por las benzodiazepinas, que seguramente de todo lo que has dicho tú hoy aquí, aparte de la heroína, lo que más habrá sorprendido, en fin, a la honorable audiencia es la defensa de las benzodiazepinas, que tienen muy mala prensa entre el tipo de personas que acuden a estos cursos. Bueno, es que tenía con haberme separado, la decisión de separarse a los 60, ya te digo que es temeridad pura. Oye, que yo lo hice a los 63. Pues yo lo hice a los 60, y no tuve una retirada así. Lo que pasa es que sí conozco, por ejemplo, incluso, muy de cerca, abusos colosales de benzodiazepinas. Estamos hablando de 40, 60 pastillas diarias de Valium. Y eso sí, la retirada. Es que lo que me parece una... Pero tú me dijiste en aquella época, cuando se produjo este episodio, me dijiste, además acabas de publicar tú el libro de los venenos, si no recuerdo mal, tú me dijiste, bueno, claro, Fernando, es que eso que has hecho de romper bruscamente con las benzodiazepinas es una barbaridad, y me dijiste que incluso me podía haber muerto. No, hay gente que se muere, pero no en dosis de uno. Mi amigo, que te llegó a tomar 60, alertó a la agencia del medicamento, porque claro, iba por diferentes farmacias llevándose todos los días
una o dos cajas de farmacia y al final, claro, al cabo de un mes dijeron, ¿y aquí qué está pasando? Hay alguien que está consumiendo 6.000 mensuales o 9.000 mensuales. Y este es uno de los redactores más importantes de la prensa actual y ha salido de ello, sí, ha salido de ello y que yo sepa nadie había podido salir, estuvo 2 años desorientado prácticamente, o sea, out de la película. Le estuvieron tratando con otras cosas y tal, y ahora más o menos se mantiene. Vamos a contar, ahora tiene un jardincito con agromideras. Y ha decidido pasar de eso y es un chaval de 40, bueno, lo llamo chaval de 40 años ahora. Pero ese caso de gran abuso, 60 aproximadamente, eso sí, ahí hay peligro de muerte, pero vamos, peligro de muerte un 80 por un 90% de interrupción. Con una sola, si son muchos años, sí que puede haber un poco, pero vamos, una sola es una bromita. Bueno, yo de hecho tuve que volver como tú en Tailandia a tomar la pastillita y ya luego lo que hice, 6 meses después, con paciencia infinita, le iba quitando una unita cada día y al cabo de un mes me liberé de eso. Esa es la forma de buena voluntad y práctica que hay, en realidad, cuando quieres dejar la droga. Lo que yo creo es que, claro, el origen de yo no quiero estar esclavizado a tomar una pastilla. Si dijéramos eso, por ejemplo, a la hora de los demás alimentos que hacemos, de los demás empleos del tiempo, nos daríamos cuenta de que ese problema no es tanto. O sea, quizás que yo soy más raro que un perro verde, pero a mí me importa mucho menos tener una dependencia farmacológica y una dependencia, por ejemplo, económica, o una dependencia moral, o una dependencia política. O sea, creo que tomar o no una pastilla al día es bastante menos grave que ser un lacayo. Lo mío era puritanismo moral hacia el vicio, digamos, hacia la rutina, nada más. Oye, otra cosa, vamos a ver, por cierto, yo nunca me he tomado 10 o 12 whiskies en un cuarto de hora, pero recuerdo que cuando llegué a Italia, cuando me exilié, que llegué a Roma por fin, llegaba sin pasaporte, se había coronado mi fuga, porque mi objetivo era Roma, y entonces aquella noche, a medias con Caterina, nos soplamos 5 litros de vino de Frascati. Es un vino abominable, lleno de hiposulfitos. No palmé, pero salí en pelotas a la calle. Ese fue el resultado que obtuve. Ahora, esta condena ineluctable que acabo de formular sobre la próstata, oye, yo que todos los años me hago mi correspondiente análisis de próstata, oye, yo tengo 1,4 de PSA, tengo, bueno, un ligero aumento de tamaño del número 2, una hiperplasia que no tiene la más mínima importancia. ¿Cuántas veces no me tengo nunca? Pues bueno, nunca. me tiro 12 horas sin mear. No, maravilloso, está como una rosa. No es una condena tan ineluctable como la que acabas de ir. Mira, no, perdona. ¿Tú cuántas veces la has hecho? 3 veces. Uy, tú estás fatal de la próstata. La última vez que me lo hice, que fue hace 40 años, tenía 1 de PSA, sí. Pero tú no te haces el análisis. Nada, yo ni de broma, yo no quiero saber nada. Tienes urgencias y todas estas cosas. Urgencias urinarias. No, es un coñazo, tengo orinal, lo he solucionado con lo orinal. ¿Tienes orinal? Bueno, ¿qué pregunta? Las estatinas, ¿qué piensas? ¿Estatinas? Y eso no sé qué es eso. Eso que se trata contra el colesterol. El colesterol, el cardil, todas las estatinas que te... Uy, eso no. Yo siempre sueño y rezo en mi altar pagano a poderme morir de un ataque, o sea, y por tanto lo del colesterol para mí fantástico, acumular todo lo que sea. O sea, pregunto de atrás. yo he cumplido 70 años, he hecho buena parte del trabajo que me he hecho, creo que en 2 o 3 años terminaré, y entonces lo que me espanta es simplemente vegetar esperando una muerte lenta, controlada por los médicos y vivida en los hospitales. Eso para mí es realmente la pesadilla absoluta de la creación, y si pasa por aumentar el colesterol, aumentaremos el colesterol. Bueno, a mí me gustaría decir 3 soles y una pregunta. Ole por la pedazo de vida que os habéis pegado. No ha terminado. Que os estáis pegando y que hayáis disfrutado y hayáis sabido controlar las drogas. Porque hay muchísimo tontaina hoy en día y vosotros, pues eso, os habéis puesto la vida por montera.
Ole por el gesto, Antonio, me ha encantado, que le has hecho a Fernando cuando has entrado en el pelo. De dos pedazos de amigos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Los españoles en general, tú estás cabreado con el ser humano, yo creo que los españoles estamos cabreados con esa concepción, imagen que tenemos de España, de ser los últimos de Europa, y sin embargo, pues todos los ponentes de los encuentros han estado fantásticos, y es que tenemos unos personajes y unas figuras en España, pues como es el doctor Gaona, increíbles, y el resto de ponentes. Porque traigo a seres humanos, no al resto de los animalillos que componen la condición humana. Y por último, mi pregunta, un poco de Telecinco, tanto te gusta. Antonio, tú fundaste Amnesia en Ibiza en los 70, ¿no? Sí. Bueno, ¿has visto cómo está últimamente Amnesia? ¡Oh, qué horror! Vale. Son 3.000 y pico personas que meten ahí, que pagan 60 euros solo por entrar. Eso no les da derecho a copar. Y tú dices, 3.000 tíos pagando 60 pavos. Y luego entré, me dieron una botella de Don Periñón, tal, ahí hay todo un libro de Amnesia donde se me menciona y tal. Pero claro, no tiene nada que ver. Yo alquilé una casa, con opción a comprar una casa preciosa de campo a 4 kilómetros de Ibiza por la carretera de San Antonio. Y sin tocar la casa, que era lo bonito, teníamos una morera milenaria. Bueno, le puse un aparato mezclador y le puse unos amplificadores y tal, pues unos micrófonos para hacer música en vivo. Y ahí empezó el asunto, en el año 76. Y luego, bueno, entre los gorrones de mis amigos que se bebían todas las el whisky, el poco dinero que pedíamos, eran 5 duros. 10 whiskies en un cuarto de la hora se entrada bebía. que incluía copa, o sea, y la gente se veía tomarse una Coca-Cola, una cerveza. No, eso no te daba derecho a copa alcohólica, la entrada de 5 duros. Yo empecé a tener problemas porque, claro, venían los policías, y yo les decía, si vienen de policía, pueden entrar sin pagar, pero si vienen de paisano a pasarlo bien, pagan como cualquiera. Ahí empecé yo a buscarme unos problemas terroríficos que no acabaron con mi vida de milagro, porque es que meterse con un teniente de la Guardia Civil o un teniente de la Nacional en ese plan, eso sí que es temerario, de verdad. Pero yo era muy loco, entonces, muy diferente que te diga Fernando, he cambiado muchísimo, soy un hombre prudente, entonces decía barbaridades, decía, pues no sé, Pere Duro no cree en Dios, decía, por ejemplo, o cuando me discutían decía, Mustio Eunuco, usted es un pulardo, ese tipo de cosas, eso ya estaba. Yo, ayer hablé de cómo la mayor ingesta de drogas de carácter enteogénico que tomé en mi vida fue cuando una tarde apareció por mi casa de Madrid escolta con el botiquín psicodélico de la señorita Pepis. Y dije, bueno, realmente lo que nos tomamos aquel día fue portentoso. Él tomó heroína, yo no tomé hachís, cocaína, éxtasis, LSD, bueno, una cosa verdaderamente... No, 2CB, 5 meo de IPT... No tomé, yo no tomé el caballo, No tomaste el día caballo. Ni tú tampoco, ni fue el SD. Tomamos las cosas de Sulin, que acababa de... Sí, que acaba de traer todas aquellas drogas sintéticas. Sí. Bueno, al día siguiente apareció, en fin, de este pasón que nos marcamos aquella noche, apareció Escota con una breve carta. Esa carta yo la reproduje, en fin, yo tenía entonces una doble página en esta época que se llamaba La Dragontea, y durante 10 o 12 años mantuve esa doble página y luego fue recogida nada menos que en 4 tochos, así, 4 volúmenes. Hace un momento, pues me ha parecido que una manera oportuna y fraterna de terminar esta intervención de Escota era leer la carta que aquel día me trajo y que yo reproduje naturalmente sin citar al autor. Acaba de suceder, y le he dicho a Javi, ve por favor a casa y tráete, yo no recordaba si estaba en el primer volumen o en el segundo volumen, y me ha ocurrido una cosa, una de estas sincronías verdaderamente curiosa. Yo no sabía si iba a encontrar ese texto, porque no podía tampoco, en la medida en que no había escrito su nombre, no podía consultar el índice onomástico, con lo cual era muy difícil en estos 2 tochazos de 400 páginas cada uno que ese breve texto apareciera. No sé si os habéis fijado. He cogido el libro, lo he hecho así y ha aparecido, como lo de San Agustín, el toleleque, igual ha aparecido el texto, palabra de honor, algo verdaderamente prodigioso. Bueno, el texto decía así, yo lo reproduje con el título Carta de un amigo. Decía,
Llegó ayer por la tarde. Dice así: amados míos. Recordáis que cité este episodio a cuento de la única vez en mi vida que había experimentado esa plenitud oceánica de amor, el amor que el sol mueve, el real trestele de Dante, ¿no? Decía: amados míos, la eternidad de belleza y de benevolencia, los torrentes de ternura, la lujuria sin prisa demorándose en sus lentos grados como una espiral entre la tierra y el cielo, la generosidad del alma, largueza nacida del espíritu que no conoce el miedo, del espíritu templado en lo más alto. De ella, la pureza no forzada, de él, la serenidad desnuda, y lo uno y lo otro desembocando a veces en el estupor del recién nacido. Todos recién nacimos de aquella ebriedad. Compartí eso con vosotros, y decir que estoy en deuda no roza la enormidad del hecho vivido. El hecho vivido es amor, confianza, admiración. Quizá, ante todo, es amor al espíritu y espíritu del amor. Disponed de mí, que Dios os bendiga. Y a pie de página, esto ya no venía en su texto, un nombre y un ser que voy a guardar bajo 7 llaves maestras en el secreto de mi armario. Habíamos emprendido juntos un viaje sin fondo al fondo del misterio de la carne de los dioses. Que entienda quien quiera, pueda, sepa y deba entender.